Damos la bienvenida al doctor José Astudillo, profesor de la Universidad de Cuenca. Al cierre de la semana pasada, el presidente Lasso anunció que el examen Transformar ya no será un requisito a futuro, que esta responsabilidad de selección se transfiere a las universidades. Este sistema nuevo se aplicará a partir del año 2023. Quisiéramos saber cómo se ha tomado este tema en la Universidad de Cuenca. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana, y todos los radio escuchas y que ven también Antena 1. Gracias por la entrevista. Creo que este anuncio es uno de los temas más emitidos por el presidente que no tienen sustento. Y cuando digo que no tienen sustento, se refiere fundamentalmente a que eliminar el examen de la CENESID no tiene absolutamente nada que ver con el tema del mejoramiento de la calidad de la educación, peor aún con apoyo a las universidades para presupuesto, también vinculado con el apoyo para el incremento de estudiantes en las universidades. El examen de la CENESID, recordemos, era un examen que estaba fundamentalmente vinculado a dos cosas. Primero, a observar cuáles son las potencialidades que tiene el país, es decir, en qué se requiere en el país capacitar. Y segundo, también a la vinculación de los estudiantes al ámbito académico de acuerdo con sus potencialidades y con su vocación sobre todo. Entonces, lo que se intentaba en el examen de la CENESID es vincular necesidad de desarrollo del país y vocación del estudiante. Cierto es que en estos dos temas había que mejorar las cosas. No necesariamente los estudiantes se terminaban vinculando vocacionalmente. Muchos estudiantes que querían estudiar medicina terminaban, qué sé yo, en carreras como economía, marketing, o estudiantes que querían estudiar marketing terminaban en trabajo social. Es decir, había que afinar el instrumento para que realmente se vincule a la vocación y a la necesidad del estudiante. Por otro lado, también cierto es que hacía falta un proceso de estudio y también de oferta en el país para que los estudiantes se vinculen según su vocación. Una de las deudas que todavía tenemos en nuestro país es el tema de la educación técnica y tecnológica. Eso que todavía está en ciernes en el país, no ayudaba a los estudiantes para que en la universidad tengan mayor vinculación. Dicho esto del examen de la CENESID, eliminar el examen de la CENESID no ayuda para que los estudiantes tengan un libre ingreso en la universidad, ni para que las universidades mejoren su calidad educativa, porque el mejoramiento de la calidad educativa va de la mano con el presupuesto que deben tener las universidades. Ahora se En elimina el realidad hay examen varios temas que del están gobierno. enlazados aquí, doctor Astudillo, pero es fresco aún y todos recordamos cuán criticada fue esa centralización en el CENESID de estos exámenes de ingreso para las universidades. Se lo vio como un atentado a la autonomía universitaria. Usted tiene absoluta razón en el sentido de que la universidad no es solamente el sistema de ingreso, de que haya una autonomía de gobierno, que es sumamente importante, fundamental, que hay una autonomía administrativa, que hay una autonomía presupuestal y financiera, pero está también allí esta autonomía académica que permitiría a las universidades fijar sus términos de ingreso y permanencia al sistema académico. No entendemos muy bien por qué el desestimamiento de este, que es un paso, una devolución, sí, diríamos de una fracción mínima de autonomía universitaria de todo lo que se arrebató hace muy pocos años a la universidad. La autonomía viene de la mano con financiamiento. Sí, pero son temas paralelos, por supuesto. Obviamente, ¿qué va a pasar con el examen de la CENESID si la universidad este rato, desde el 2019,
ha tenido un presupuesto que ha ido mermándose constantemente Ujú. y que ha ido disminuyéndose. Y esta es una Y de las cuestiones que la universidad tiene que autocuestionarse. Usted y yo estuvimos presentes en todo ese proceso, doctor Astudillo, perdóneme que me involucre en primera así persona, es. pero la universidad tuvo un importante incremento presupuestario entre aproximadamente el año 2010-2012 del orden de 30, 40 millones, estamos hablando de la Universidad de Cuenca, por supuesto, al año 2015, en donde se superó los 100 millones de dólares como presupuesto global de la universidad. Y a partir del 2015 han ido cayendo los presupuestos, sin que la universidad en general, aquí hablo de la Universidad Ecuatoriana, realice una mejor defensa de sus intereses. Y hoy nos encontramos justamente, si no me equivoco, en el orden de unos 70 millones de dólares, muy lejano a lo que se llegó en el 2015. No ha podido, no ha sabido la universidad defender estos derechos ante los distintos gobiernos. Obviamente que el tema presupuestario tiene que ver con lo que usted acaba de decir, es decir, recuperar desde la universidad la autonomía implica también haber relevado la voz y haber conseguido el presupuesto. En este momento la universidad tiene alrededor de 70 millones de dólares en presupuesto anual, de los cuales el 46 más o menos se destina para el pago a docentes, investigación y vinculación con la colectividad. Con ese presupuesto, la planta de docentes está siendo disminuida. Es decir, hay cada vez más planta docente que va saliendo, gente con mucha experiencia que va saliendo, y la poca planta docente que queda en la universidad está siendo sobrecargada en las actividades académicas. Por lo tanto, la investigación se ve muy disminuida y la vinculación con la colectividad, que requiere fundamentalmente de presupuesto para implementar esa investigación. Y también hay que decir, hay que hacer algunas actividades, algunas obras en vinculación con la colectividad para que la universidad sepa responder, pues, frente a eso. Y yo lo que creo es que el tema del examen de ingreso, ¿sí? Llámese de la CENESID o llámese de las universidades a nivel, pues ya particular que desarrollen este examen, tiene que estar fundamentalmente vinculado a ese desarrollo del territorio y también a la capacidad que tengan los estudiantes para implementar sus vocaciones. Digo esto porque tengo cercanía, por ejemplo, con la Universidad de Morona Santiago, que se está queriendo implementar allí la educación pública. Yo soy parte del comité promotor de la Universidad de Morona Santiago. Es realmente triste ver cómo las necesidades que tiene el sector, como es agricultura, como es transformación de alimentos, ¿no es cierto? Implementación de esas carreras no necesariamente están demandadas por la población estudiantil, es decir, allí hay que hacer un trabajo efectivamente en el ámbito de la cultura educativa, de la cultura académica, con los estudiantes, con los jóvenes y también con la capacidad de los gobiernos locales para que se vinculen los estudiantes y Así pueda es, el tiene que hacerse territorio un trabajo desarrollarse. conjunto con diferentes Por lo estamentos de la tanto, sociedad y del sí. gobierno, doctor Astudillo. Yo quisiera preguntarle a usted, a más de la crítica en cuanto a que poco va a cambiar esta situación con el manejo del ingreso por parte de las universidades, ¿por qué en la universidad no se utiliza esta oportunidad para hablar sobre temas que garanticen de mejor manera su sostenibilidad y sustentabilidad, empezando por aquellos derechos constitucionales que hablan de un cierto porcentaje del presupuesto del Estado que debe dedicarse a la educación, hablando también de otros horizontes en los cuales la universidad puede incursionar y que lo ha hecho en el pasado, que garanticen esta sostenibilidad. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, en estos tiempos de focalización, cuando se está discutiendo una focalización que parece lógica y parece ética en la sociedad ecuatoriana de los combustibles? ¿Por qué no hablar también de una focalización en cuanto a la universidad, a la educación en general y a la educación universitaria? ¿Por qué no se habla abiertamente sobre, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca, a un retorno a la matrícula diferenciada que funcionó muy bien por algún tiempo?
Creo que es una oportunidad, efectivamente, el tema de que la universidad tenga que pensar cómo salir adelante, porque las instituciones educativas deben también tener esta motivación y no esperar que el Estado lo dé todo. Es decir, allí hay una crisis, pues, en el Estado y en la universidad, porque se ha estado esperando que el Estado siempre sea el benefactor. Sí es cierto, las universidades y sobre todo la universidad pública, este momento tiene que comenzar a trabajar no necesariamente en la focalización, diría yo. A nivel educativo, yo creo que hay que hablar de la especialización. ¿Sí? La universidad debe comenzar a cuestionarse, por ejemplo, en el tema de lo que ya dije anteriormente, de la educación técnica y tecnológica. Las universidades privadas ya están haciendo esto. En las universidades privadas se comienza a ofertar esta posibilidad también de formación para el estudiantado. El otro tema también tiene que ver efectivamente con la generación de recursos propios de la universidad. Que en alguna medida La, lo hace la universidad. Sabemos que este tema de la gratuidad de la educación superior es parcial y ha sido siempre parcial. El propio gobierno que lo propuso y lo impuso, el gobierno de Rafael Correa, permitió que las universidades, y estaba muy bien hecho eso, por los cursos de posgrado cobren y lo han cobrado de acuerdo a los criterios universitarios. y de acuerdo a los sectores económicos. Uh -huh. Lo que yo creo es que la universidad tiene que especializarse y la universidad tiene que brindar la oportunidad a las personas, no necesariamente de acuerdo a la capacidad económica o de acuerdo a los colegios de donde provengan. Porque también es cierto que muchas veces el tema de la matrícula diferenciada terminó efectivamente excluyendo aún más a sectores como son los sectores rurales. Sectores en donde la educación efectivamente no necesariamente es de una calidad que le permita al estudiantado venir a acceder a un cupo. Allí es la reflexión y todo el análisis tiene que ser integral. La matrícula diferenciada tiene que también dar la oportunidad a sectores que están excluidos y que no han tenido esta posibilidad de acceder a una educación, a que se igualen, por ejemplo, para que puedan acceder a la universidad. Entonces, la diferenciación efectivamente, o habría que, como usted dice, focalizar una campaña o un proceso de mejoramiento de la calidad en esos sectores, un proceso que ayude a igualar en conocimientos a sectores del área rural o de las zonas periféricas de las ciudades, de los sectores donde la educación no necesariamente tiene los mismos privilegios que tiene la educación privada. Partiendo, doctor Así podríamos Astudillo, partiendo poner en de, igualdad de oportunidades a todos así para es, que accedan a la universidad. partiendo Sí del tema de existiese igualdad de un plan. oportunidades, que es algo muy importante que usted toca, de que todos los ecuatorianos eventualmente tengan la misma opción de llegar a la universidad, bien vale la pena también meditar sobre esa utopía tomada como ideal de libre ingreso. ¿Qué significa o qué debe significar el libre ingreso universitario? Un libre ingreso universitario debe significar, primero, que el estudiante sí está capacitado para acceder a la carrera que está queriendo seguir. El libre ingreso no debe estar vinculado a que el estudiante quiera seguir una carrera con la que pueda hacer dinero. ¿Sí? Es decir, muchas veces la universidad es vista como esta forma de empleabilidad, que también es cierto, uno estudia para lograr un empleo, pero no necesariamente las carreras tienen que ser vistas de esa manera. Entonces, primero, libertad para seleccionar lo que le gusta hacer, pero debe estar preparado para que eso que le gusta hacer sirva a la sociedad. Primera cosa. Segunda cosa, debe tener una libertad de oportunidades, es decir, igualdad de oportunidades entre todos los sectores de la sociedad y que no necesariamente esté atravesado por la capacidad Claro. adquisitiva de la educación como un producto.
Entonces, las universidades, particularmente en sus regiones, deberán efectivamente pensar en estos programas que ponga en libertad de igualdades y Pero en libertad, esto debe nacer mucho antes de la universidad. Igualdad de obviamente, oportunidades desde los desde el colegio. cursos parvularios, Eso. desde la educación media, de tal manera que los estudiantes, indistintamente de clases socioeconómicas, lleguen con una similar preparación. De esta manera, efectivamente, los estudiantes podrán seleccionar y podrán incursionar en esas carreras, sin que tengan la presión de que queriendo seleccionar una carrera, no puedan hacerlo porque un examen, efectivamente, como dije anteriormente, el examen tenía esa buena intención de guiar la vocación del estudiante y de guiar también esa vocación vinculado a las necesidades de desarrollo del país. Lo que al inicio efectivamente comencé diciendo es que teniendo esa buena intención no lo hacía de esa manera. Yo creo que hay que seguir proponiendo a las universidades que tengan esa posibilidad de vincular a los estudiantes en su vocación y también a las necesidades que tenga el territorio. Por lo tanto, las universidades deberán tener un vínculo permanente con los actores de desarrollo, consejos provinciales, gobiernos autónomos descentralizados, y así los estudiantes podrán acceder a eso. Por otro lado, hay que tener también un proceso de implementación de becas. Las becas deberán estar vinculadas también a las organizaciones de desarrollo, a las empresas también, que puedan ayudar al estudiantado. Allí, por ejemplo, habrá que pensar en la universidad cuyas becas no solamente sean el porcentaje que le exigen los órganos de control universitario, hay un porcentaje de becas que exigen los órganos de control, pero allí, por ejemplo, las universidades deberán pensar en el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil para que se pueda efectivamente implementar un plan de becas. Eso también tiene que ver con la libertad porque está justamente asociado a los derechos que tienen la sociedad y que tienen los Doctora estudiantes y Astudillo, acceder a una educación de calidad. lamentablemente el formato de este noticiario no nos da para mayor tiempo para tratar un tema tan delicado y tan complejo y debemos concluir, pero no sin antes escucharle a usted en el tema concreto. La Universidad de Cuenca, nuestra universidad, hablando como cuencanos, la más importante, tendrá la capacidad, diríamos, académica, intelectual, para llevar adelante este proceso de admisión. ¿Será realmente un óbice el tema económico para hacerlo bien? Yo tengo la aspiración de que este tema sea puesto en discusión en la universidad. Si el tema de la admisión es puesto en discusión participativamente y nos involucramos todos los profesores, creo que puede salir adelante el tema de la admisión, contando con recursos también, pero se podría también hacer autogestión para llevar adelante el proceso de admisión. Creo que la SUAY y la Sociedad Cuencana es una sociedad que se llama universitaria. Y cuando estoy hablando de que es una ciudad universitaria, no solamente porque la universidad acoge a 16,000 estudiantes en sus aulas, sino porque yo creo que la sociedad entera es una sociedad que está vinculada a la universidad. Es la oportunidad, creo yo, para las autoridades de la universidad de tomar esto como una coordinación de actores locales para sacar adelante la universidad. Si la universidad se queda solamente hacia adentro, intentando solucionar los problemas, como universidad muy difícilmente veo que con éxito y con calidad se pueda llevar adelante este proceso. Quizá también vale recordar capítulos de la Universidad Ecuatoriana, de la Universidad de Cuenca. Cuando ingresábamos, hablo de la generación a la cual me pertenezco en los años 70, a la universidad, había efectivamente libre ingreso, bastaba matricularse, pero este libre ingreso no significaba una carrera universitaria, se ingresaba a un sistema de cribas mediante las cuales profesores, utilicemos una palabra coloquial, profesores cucos, se encargaban de realizar el tamizaje con un alto costo para el Estado y generando enorme frustración para los flamantes universitarios que no podían pasar por ese embudo. Ojalá se encuentren formas
científicas, técnicas, académicas, equitativas para el ingreso a las universidades controlado por las propias universidades. Sí, lo que habría que hacer es justamente esa selección de estudiantes, pero no necesariamente una cernidera para poner a un lado los que pueden y los que no pueden, los buenos y los malos. Creo que este es el momento de saber que todos podemos desarrollar conocimientos y que no necesariamente todos tienen que estar en la universidad para desarrollar esos conocimientos y que tienen que tener también otras ofertas, otras oportunidades para poder apostar también y poder formarse, ¿no es cierto? Ese creo que es el gran reto. El gran reto no creo que es seleccionar quiénes entran y quiénes se quedan rezagados de la educación. El gran reto es saber qué hacer con los que se quedan efectivamente rezagados, no porque no pueden, sino porque pueden hacer otras cosas y pueden desarrollar otros conocimientos en otros espacios que hay que ofrecerles. Así es, Allí el está el país reto del no libre requiere ingreso universitario. exclusivamente de profesionales universitarios. Hay muchísimas otras profesiones, Así muchas es. otras formas de servir y de construir este país. Gracias, doctor Astudillo. Ojalá venga un gran espacio de reflexión como usted ha sugerido dentro de la universidad. Muchas gracias. El doctor José Astudillo es académico, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Cuenca.